Bien, la siguiente historia que les voy a compartir ocurre en julio de 2023, cuando una científica francesa denuncia ante el Instituto Antártico Chileno la violación que habría sufrido por parte de un compañero, ¿no? Él es el biólogo chileno Jorge Gallardo y ella dice que mientras ambos participaban de la expedición científica antártica número 55, este hecho habría ocurrido. Durante agosto de este año, en la audiencia de formalización se estableció arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella como medidas cautelares. ¿Qué ocurre? Las mujeres investigadoras que fueron parte de la Open Science Conference and Business Meetings, SCAR 2024, publicaron una carta llamada Deuda Antártica con Mujeres, expresando su preocupación e indignación ante la falta de pronunciamiento de los organismos involucrados, así como por la seguridad de las mujeres que viajan al continente blanco. De esto queremos conversar con nuestra siguiente entrevistada. Ella es doctora en ciencias, con mención en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile, investigadora postdoctoral del Instituto Milenio Base y del Centro Internacional Cabo de Hornos, también fundadora de la Asociación de Investigadores e Investigadoras Polares de Carrera Temprana, Apex Chile, Claudia Maturana. Claudia, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un agrado estar acá y conocerte finalmente, Mirna. Soy una fan tuya y de todos tus canales de comunicación. Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Claudia, para que todos sepamos de qué estamos hablando, no todo el mundo entiende lo que aquí pasó o lo conoce, ¿por qué no nos dices qué fue lo que pasó que llevó a esta científica francesa a denunciar a su compañero? A ver, esto sucede el año 2019 en un Ujú. contexto de campamento antártico en la isla Livingston, es una isla donde muchas hemos tenido la oportunidad de acampar. De hecho, yo acampé con ese equipo de trabajo el año anterior. Bueno, ahí las declaraciones que ya han sido de conocimiento público explican un poco cómo fueron los eventos. Y no es hasta el año 2023 donde ella hace la denuncia ante INACH, y INACH, siguiendo los protocolos que ellos mismos han dispuesto, se acercan al Ministerio Público y hacen la denuncia presentando los antecedentes. Esto sale a la luz en julio de este año, un mes antes de la conferencia internacional que tú muy bien mencionas, el SCAR, que es una de las reuniones más importantes que todas y todos los investigadores antárticos estamos esperando. No nos reuníamos presencialmente hace muchos años, por lo tanto era una convocatoria importante y había un elefante blanco que eventualmente iba a salir a la luz. Y no fue después de un conversatorio que se alzó la voz y muchas investigadoras antárticas decidimos reunirnos en una instancia autoconvocada, totalmente, digamos, sin ninguna institución guiando esta convocatoria, sino que más bien fuimos nosotras que nos organizamos, nos reunimos y desde ahí es que surge esta carta que hemos redactado entre todas, haciendo un llamado de atención no solamente a las instituciones, sino a la luz pública, a los medios y a todas las investigadoras que decir que en el fondo nos estamos movilizando, nos estamos organizando y bueno, de ahí en adelante seguir con más organización y con más voz. Claudia, lo que quiero también plantearte es aquellos puntos de la carta que me parecen fundamentales de destacar. Uno, que ustedes dicen que hay una falta de pronunciamiento por parte de los organismos involucrados respecto a los casos de violencia de género, acoso sexual, laboral que han ocurrido en el territorio antártico. ¿Qué tan frecuente es esto? ¿Por qué ustedes lo levantan? Naturalmente a propósito del caso, pero ¿por qué ustedes dicen que ha habido una falta de pronunciamiento? A ver, primero señalar que este caso es un antes y un después, pero no podemos desconocer que han habido otras situaciones, no de la gravedad de este principalmente, pero sí han habido otras denuncias de acoso sexual en Antártica, perpetuado no solamente por investigadores, sino también de todos los operadores que ahí están en Antártica. Entonces, en el fondo, la omisión de
las autoridades en el fondo hacen la falta de pronunciamiento en el fondo nos hace pensar de ¿Mm? que no hay un interés o quizás para defender o proteger la institucionalidad de quienes la representan, pero no ha habido un pronunciamiento, ya sea de las universidades, del de que es parte este investigador, el INACH, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Ciencia, Ministerio de la Mujer, entre otros. Entonces creemos que esta falta de pronunciamiento ante un caso tan importante como el que se ha señalado, en el fondo nos hace preguntarnos, Mm. esta falta de pronunciamiento es una falta de interés, es una omisión de fondo un poco haciendo pensar de que están defendiendo las instituciones, o una falta de protocolos, y una falta de protocolos que se ha evidenciado en este caso en particular, donde todo falló en el sentido de los protocolos de conducta, de prevención que ha instalado INACH hace un par de años ya, y también la falta de seguimiento a las denuncias que se han instalado ya en Antártica. Y, por cierto, esto no es algo Claro. que ocurre solamente en Mm. Chile, sino que también a lo largo de todos los países que están participando de campañas antárticas hoy. Claro, es que Claudia, ustedes dicen acá también que los denunciados y sus presuntos encubridores continúan teniendo acceso a la Antártica. Eso que por un lado, y asociado a la primera pregunta, o sea, lo que te decía, ¿qué tan frecuente es que esto ocurra? Lamentablemente es bastante frecuente, es bastante frecuente. Nosotras, en el minuto en que nos reunimos, hicimos un poco de catarsis, ¿cierto? Y lamentablemente nos dimos Mm. cuenta de que estas situaciones se han perpetuado de hace muchos años. Creo que desde que la mujer empezó a ir a Antártica es que han habido situaciones de acoso y de violencia de género, discriminación, entre otros. Y y en caso particular de Jorge Gallardo nos dimos cuenta que ya habían ocurrido denuncias a INACH respecto a las conductas inapropiadas de esta persona en Antártica, pero lamentablemente cuando se hicieron esas denuncias no existían los conductos regulares para hacer estas denuncias. Por lo tanto, quedaron un poco apiladas en una serie de informes Mm. donde hoy en día sabemos que INACH está haciendo una investigación interna respecto a estos informes para darle seguimiento desde cuándo que existían estas denuncias, principalmente con esta persona, pero con otros casos que han ocurrido. Ya, y eso pasa, deja contar que estamos conversando a esta hora con Claudia Maturana, ella es doctora en ciencias con mención en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile, también investigadora postdoctoral del Instituto Milenio Base, y todo esto en relación al caso de una científica francesa que denunció ante el Instituto Antártico chileno la violación que habría sufrido por parte de un colega. Tú dices esto es más habitual, pero hablamos de distintos niveles de abuso sexual, de acoso, y que tienen que ver con qué, con primero la vista gorda que hacen aquellos que debieran, como dices tú, prevenir estos hechos o cuidar que estas cosas no ocurran o que sean debidamente sancionadas, por un lado, y dos, por las características del trabajo mismo en términos de la aislación en que ustedes están, la soledad del lugar, para entender por qué ocurre, por qué hay esta prevalencia que tú señalas. Sí, la verdad es que el análisis es bastante más largo y complejo. Hay un tema Mm. cultural inherente que a toda actividad está, y que no podemos decir que solo ocurre acá. Lo que tú mencionas muy bien, el tipo de trabajo que nosotros realizamos en terreno, el tema de que hay muchas estudiantes que van a cargo de profesores, están en una posición de aislamiento, de situaciones extremas. En este caso ellos estaban acampando, no están las medidas de canales de denuncia ahí mismo, porque en un campamento no hay una red de apoyo, no hay una contención, no existe este tipo de consejeros o consejeras que puedan conducir este tipo de situaciones de denuncias principalmente. Y después todo lo que viene con el seguimiento de los casos. Yo creo que existe también una, una falta
de mecanismos que aseguren que los protocolos de prevención sean los adecuados. Yo creo que han habido esfuerzos, y en eso no podemos decir lo contrario, de instalar mecanismos de prevención, capacitación, etcétera, pero siguen habiendo situaciones donde estos mismos protocolos no están ejerciéndose. Principalmente creemos que se obedece a la actividad propia de terreno, a falta de seguimiento y de fiscalización propiamente tal de las conductas, porque hemos sido testigos de que muchas hicimos denuncias, pero que estas no fueron seguidas o recepcionadas de forma tal que estas personas siguieron yendo. Y a eso yo creo que nos referimos con la parte de encubridores y personas que siguen estando, siguieron yendo a Antártica. Principalmente Jorge Gallardo fue a la expedición del año 2022, donde incluso yo me topé y existió un diálogo donde se podía haber existido una colaboración con él. O sea, una misma dice, oye, yo estuve en contacto con él después de que él habría perpetuado esta violación, derechamente. Entonces, nosotras como mujeres nos sentimos principalmente como vulnerables. Y existe otra cosa también, lamento la longitud de mi respuesta, es que hay muchas estudiantes que están dejando de ir a Antártica por esto mismo. Sentimos que Antártica no es un ambiente seguro hoy, y eso deja en jaque a anhelos y aspiraciones de mujeres y estudiantes que quieren ir a Antártica, porque obviamente es un continente que atrae, hay mucha investigación, hay mucha colaboración, es un lugar hermoso para poder visitar, te ofrece una cantidad de oportunidades, pero está este tema que no podemos dejar de mirar. Y es un tema que dice relación con, tú decías, con una cultura que lo valida, porque uno dice a esta altura, con todo lo que ya hemos visto, con las leyes como las que estamos viendo, como la ley Karin, etcétera, que sanciona precisamente estas conductas. ¿Por qué sigue ocurriendo? Sí, eso es lamentable, y la verdad es que hay mucho que hacer, hay mucho que ver con el tema cultural. Sí, efectivamente hay esfuerzos como la ley Karin que yo creo que esto cambia también un poco la escena, y Nach también ha sido reactiva en esto y ha perpetuado o sea, ha instalado nuevos protocolos que de cierta forma aseguran un poco que esto no vuelva a ocurrir. Y por lo mismo es que nosotras creemos que alzar la voz significa también poner en aviso a nivel internacional también que esto no puede volver a ocurrir. O sea, hay violencia a todo nivel, no solamente, bueno, desde esto que es más grave, pero hay violencia desde la violencia de género y discriminación, no solamente a las mujeres, también a algunas minorías sexuales. Entonces, hay violencia en todo ámbito, y lamentablemente yo creo que Antártica no está libre de eso, y por lo mismo es que creemos que visibilizando este tema podemos buscar mecanismos mejores, mecanismos que realmente aseguren que este ambiente sea libre de violencia. Ahora, yo quiero preguntarte lo siguiente, porque claramente uno cuando empieza a analizar y dice, bueno, este no es un problema que solo afecta a la Antártica, o sea, de hecho, según un informe de la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, un 59% de las mujeres declararon haber sufrido acoso o agresión en la Antártica, mientras que un 72%, digo, no es un tema solo de Chile, ¿no? Un 72% expresó que ese comportamiento era un problema. O sea, hay algo ahí que está, es que yo por eso te lo preguntaba respecto de que se sentirán estos perpetradores, ¿no? Se sentirán a sus anchas porque están aislados del mundo, porque hay poca gente, porque, en fin, tú contabas, ¿no? Las dificultades en terreno, pero lo encuentro súper grave, porque, o sea, ustedes, en otras palabras, están súper expuestas, las mujeres científicas, ¿no? Sí, sumamente expuesta, y yo creo que, y esto a tono muy personal, yo creo que hay yo creo que y permíteme llegar a ese nivel, creo que hay un tema histórico del continente antártico de que no es un continente para mujeres. Esto es algo histórico, desde el llamado de Shackleton que hace a expedicionarios hombres, porque la mujer ha entrado a este lugar como ha entrado a muchas áreas, y este lugar de cierta forma ha reaccionado a la presencia de las mujeres, y en esa reacción ha cometido muchos errores en temas conductuales, de violencia y discriminación. Entonces,
es un continente donde principalmente está dominado por hombres. Recordemos que está hay una fuerte presencia de Fuerzas Armadas, está el Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Por lo tanto, hay una cosa que ocurre a nivel, no sé, conductual en Antártica, que como dices tú, a lo mejor se creen que esos espacios, como históricamente han sido gobernados por hombres, debe seguir así. Entonces, las mujeres hemos tenido que abrir espacios y en eso hemos tenido muchas dificultades. El acceso a la Antártica se ha garantizado por el Instituto Antártico Chileno, pero la permanencia en Antártica sigue siendo muy problemática desde ese punto de vista. Hay un nivel cultural que no ha llegado a esos lugares. Hay mucha jerarquía también de los profesores, de los jefes de base, donde estudiantes tienen que de cierta forma obedecer a las directrices que hace el jefe de grupo. Y en ese sentido se perpetúan este tipo de situaciones de violencia. Correcto, se nos acabó el tiempo, pero Claudia, muy cortito, ¿qué esperan con esta carta? A ver, nosotras ahora estamos en pleno proceso de organización, queremos llevar este grupo de mujeres antárticas como una organización con una vocería, con un directorio, de forma tal de poder entrar a los diálogos institucionales. Queremos llegar a las instituciones pertinentes, no solamente a INACH, sino que a los ministerios que corresponda. Estamos también con la comunidad internacional. En el SCAR mismo se habló mucho de este tema y estamos con académicas que llevan harto tiempo trabajando con esto, entonces buscamos asesorías también y ser explícitas en lo que estamos buscando con colaboración internacional y llegar a estos espacios de diálogo, porque decimos, no podemos llegar a Antártica sin estas instituciones, pero tampoco las instituciones pueden hacer las cosas bien sin nosotras al lado. Totalmente. Estamos entonces, bueno, fue la conversación más bien con Claudia Maturana, doctora en Ciencias con mención en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile, investigadora postdoctoral del Instituto Milenio Base y del Centro Internacional Cabo de Hornos. Te doy las gracias, Claudia, por haber compartido esta historia con nosotros aquí en Simple Texto. Muchas gracias a ustedes por abrir los espacios para esta conversación. De todas maneras, que tengas buen fin de jornada.